Bueno, buenas tardes. Hemos esperado los 2 minutos de rigor, pero vosotros sois más importantes que el que llegue tarde. Bien. ¿Verdad? Claro, porque siempre se espera a los que vienen tarde, pero el que viene pronto se espera. Bueno, como sabéis, hoy presentamos dos particulares de Juan, que es un cómic, el último cómic que ha hecho, ¿no? Y luego un podcast también que ha hecho sobre un tema familiar. Ay, quizá deberíamos de haber traído un libro de los de fuera para enseñarlo, ¿o no? ¿Es que ha venido el de los libros? Sí, ha venido. Ah, pues trae un libro, sí, por supuesto. Porque digo, vamos a hablar del libro y el libro no está presente. Y encima si ves porque hay un apoyalibros, pero bueno, trae. Hola, buenas tardes. Otro que llega tarde. Estamos como en... Vamos a presentar el libro y el libro no está. Sí, sí. Perdonad, pero como estamos en familia, vamos a utilizar un poco un coloquio familiar, ¿no? Claro. Me puedo pasar un poco de humor, porque tengo un humor a lo mejor un Mira, yo os poco... enseño un secreto, ¿eh? Mira, ahí. ¿Eres tú? Pues soy yo. Ya está. También dar la bienvenida a los que nos están escuchando desde el streaming, que por lo menos sé que hay 2 personas escuchando, conectados. Bueno, Juan hace tiempo que vino a Alicante porque la busqué yo. A mí me gusta mucho el cómic y no sé si fue a través de la radio o del País o algún medio de comunicación, me enteré de ella y de lo que hacía, me encantó, se lo propuse al director de la sede, a Jorge Olcina, y me dijo que bien. Conecté con ella, creo que a través de la editorial de Astiberri, ¿no? Astiberri, que es una editorial que se dedica al cómic también muy interesante, y enseguida entramos en comunicación. Le propuse venir. Esto hace 4 años. Ayer estuve viendo la conferencia, que todavía está por ahí colgada en las redes, y vamos con mascarilla. Es decir, que es una marca, fue creo que el 15 de enero, también era por el Año Nuevo Chino, por ahí algo de esto. También es un tema que me interesa porque en Alicante, sobre todo en el barrio que yo vivo, hay una colonia china o oriental bastante importante y es un tema que me interesaba. Su primer libro es Gazpacho agridulce, que es un libro muy interesante, porque tiene una trilogía. La trilogía es su familia, la llegada de sus padres a España, montan el restaurante chino como tiene que ser, su vida en España, ella nace ya en España. Esta mañana recordaba que nació en un taxi. Sí, cierto es. Y ¿puedes contar eso del taxi? Bueno, porque... Pues yo lo cuento, no hay ningún problema, porque incluso cuando yo hice el cómic Gazpacho agridulce no sabía toda la historia de lo del taxi. Entonces yo pensaba que mi madre se había pasado toda la noche con contracciones y todo eso, y en el momento en que decidió que era momento de irse a parir, pues se había pasado de esperar. Pero no fue así. O sea, ella dijo, ¿que me voy a poner a parir? Pues me voy a hacer unos fideos, porque en el hospital se come muy mal. Y entonces se puso a hacer unos fideos, y en el lapso de 10 minutos, que eso me lo contó hace relativamente poco, en ese lapso de 10 minutos dijo, pues nada, pues la tengo aquí, porque como no me vaya corriendo, la tengo aquí. Y entonces le dijo a mi padre, vámonos ya. Y entonces, en ese vámonos ya, dijo mi padre, bueno, pues tengo aquí a mi hermana mayor, ¿no? Dijo, la voy a dejar con la vecina, y entonces vuelvo y nos vamos. Y mi madre dijo, como hagas eso, la niña sale aquí en el salón.
Entonces mi padre cogió a mi hermana, fueron corriendo abajo, que mi tío había pedido un taxi para él. No sé dónde iba mi tío. Y entonces se metieron en el taxi y nada más meterse salí yo. O sea, ni siquiera había arrancado. Entonces, esa fue la historia de cómo yo nací en un taxi que ni había arrancado ni nada, porque mi madre se quiso hacer unos fideos. O sea, es que muy heavy, ¿eh? No, no, la gente nacía en taxis, ¿eh? Porque hay muchas versiones. Sí. Yo tengo una amiga que nació en un taxi y la pusieron Milagros. Claro, porque era una forma de nacer en un taxi. Entonces, como este de Gazpacho Agridulce es tu infancia y adolescencia, tu vida, y te centras mucho en tu familia, en tus padres, en tus hermanos. Ellos se han hecho mayores, ¿no? Sí. Tus padres se han jubilado. Bueno, cuéntanos un poco. Sí, mis padres ya se han jubilado, ya, o sea, en la siguiente novela pues se termina en ese episodio el restaurante se traspasa, ¿no? Y mis padres se jubilan y ya somos todos jóvenes adultos. Y bueno, y en este ya estoy yo sola, que soy la voz narradora de este último libro que vamos a presentar, ¿no? El segundo, que lo he contado así por encima, se llama Andaluchinas por el mundo, porque a mí me gusta mucho jugar también con el humor a la hora de pues, narrar nuestras vidas, ¿no? Y en ese momento, Andaluchinas por el mundo se publicó en 2017 y Gazpacho Agridulce en 2015. O sea, ya hace mucho tiempo, o sea, ya hace bastante. Y hasta llegar a este hubo un ensayo, que yo creo que están todos los libros afuera. Y bueno, pues han pasado más de 3 décadas y pico de nuestras vidas de narrar. Y bueno, en este, ya sigo, ¿no? Un poquito, pues sí. En este ya, que voy a enseñar algunas diapositivas y todo de qué va, pues en este sale en un momento de nuestras vidas de que ha pasado una pandemia y que yo decido que la vida en Madrid me aburre muchísimo, ¿no? Y os leo la sinopsis porque a mi editora le gustó mucho la sinopsis y se rió mucho, ¿no? Y dice, un día cuando... Mira que hablar en tercera persona es como muy... pero bueno. Un día cuando se da cuenta de que está harta de su vida en Madrid, de las fiestas, del dating con tíos random, de un trabajo que no le gusta y decide que ha llegado su hora. Y entonces acompaña a esta milenia a través de su año nómada por el mundo. Que yo realmente pensaba que me iba a vivir a Vitalia, por eso se llama la Agridolce Vita, ¿no? Y acabé recorriéndome el mundo porque si voy a Escocia por trabajo, ¿por qué no me voy a ir a Islandia si solo está a 3 horas de avión, ¿no? Pues entonces pasa un poco eso. Pero lo que contábamos esta mañana en la radio, en la cadena SER, más que un libro solo de viajes, es una narrativa de cómo una mujer con este cuerpo y este fenotipo habita el mundo, ¿no? Porque hay muchas historias de un hombre blanco viaja y va a salvar al mundo y se casa con una chica muy joven y muy guapa de otro país, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la voz universal, la voz protagonista es una mujer y es una mujer en España racializada, ¿no? Entonces ya vas viendo pues, cómo se relaciona esa mujer, que es mi alter ego, con el mundo. Pues más o menos esto es un sumario pequeñito de este libro. Sí. Y entonces, en los viajes, lo curioso también es que tú expresas mucho tu situación, tus sentimientos, entonces, es curioso que gustándote tanto viajar, pases tanto miedo en el avión. Eso es verdad. Todos, el avión, las pastillas. Así que aquí encima, claro, le hago yo también unas viñetas, porque también hay tips de viaje, ¿no? De miedo a volar, esa soy yo, o sea, esa cara aterrorizada soy yo porque mira, me da como muchísimo miedo, yo rezo, me santiguo y todo antes de despegar, o sea, es una ansiedad. Y bueno, hace nada también estuve en la UNED, en Melilla, en la Casa de la Palabra, y si yo hubiera sabido que iba a ser ese aterrizaje, no hubiera ido. O sea, porque yo no lo he pasado tan mal en mi vida. O sea, el avión no es que yo sé que las turbulencias van así, pero es que la turbulencia iba así. O sea, vertical, horizontal, diagonal. Y digo, yo no sé cómo la gente está tranquila cuando yo estoy luchando por mi vida. O sea, yo estaba ya casi llorando. Y a mi lado estaba una actriz que también es de Melilla y no nos conocíamos de nada y me cogió la mano en plan de ¿quieres que te coja la mano? Y yo sí, por favor. Y yo así en plan de ¡ah! Bueno. Entonces, pues, terrible. O sea, también tengo vértigo.
todo mal. Eso lo planteas en esas instrucciones que das, pues cómo volar. Uno de los sentidos es agarrarte al compañero o compañera que va a tu lado y así te relajas, ¿no? Pero una anécdota también. Tengo amigos en Melilla y ellos van a Almería y de Almería cogen el barco. Es decir, el aeropuerto de Melilla no debe ser de los mejores de España. No ha habido un accidente nunca, pero parece que no es de los mejores de España. Y hay gente que va a Almería y de Almería coge un barco y va a Melilla. Yo he quedado impactada y encima veo ese avión y digo, este avión de hélice, me voy a meter aquí en el carricoche este, o sea, qué miedo, lo pasé muy mal. Y viajo muchísimo, o sea, este año fui nómada, pero yo en general, en el tema de las conferencias, viajo mucho. Pues no se pasa. No se pasa. A ver, estoy más tranquila y ya no paso sin dormir días anteriores, ¿no? Que antes sí me pasaba, pero... o sea, que de verdad es fobia. Fobia. También lo que me ha llamado mucho la atención, que mi hermana, por ejemplo, cuando leyó el cómic, se ilusionó mucho con esa idea, incluso me dijo, vamos a montar en Ávila un hotel de estos. Es el co-living, ¿no? El co-living este... cuenta un poco esto del co-living, que además ahora, porque ayer me metí en internet para ver dónde hay co-living de estos en Alicante y son todo pisos turísticos, pero les ponen el título ese de co-living porque parece que... Cuenta un poco lo que es un co-living. Pues yo al viajar sola no quiere decir que siempre quieras estar sola, ¿no? Es como lo de soltera, pero no sola. Entonces, yo soy una persona bastante social y me planteaba una forma de slow travel, o sea, de viajar lento, a la vez poder hacer amistades y poder vivir en el sitio en el que viajo, ¿no? No en plan, solo voy a hacer turismo, voy a comerme todo, tal, o sea, no es como una termita aquí que consume. Entonces, en ese momento, porque es lo que dice ahora Elías, que los co-living se han desnostado, son como hoteles caros o los edificios, ¿no? En ese momento, algunos espacios de co-living se crearon como comunidades conscientes. Es decir, este espacio, hay mucha gente con diversos intereses que de repente pues quiere vivir aquí una temporada, hay gente en 3 semanas, hay gente que lleva 6 meses o incluso un año, en el que de repente estamos todos en en comunidad, son casas grandes o incluso una de las que habla en el libro, que es en Italia, pues son varias casas de comunidad consciente y pues tú te quedas allí, trabajas, como era mi caso, ¿no? Yo compaginaba el viajar con el trabajo de artista, de ilustrar, de entrevistas de radio, de podcast también. Y era una manera en que me parecía mejor que irme a un Airbnb o a un hotel. Lo que pasa es que como empezó un poco el boom de todos estos influencers que viajan y toda esa gente, oh sí, venga, mi vida tal, de repente estos co-livings, estas comunidades conscientes se han desnostado, ¿no? He visto que de repente está todo, ya no es alquilar una habitación. Yo hablo uno de aquí, de Canarias, que se lo comió el volcán. O sea, estaba en La Palma y cuando erupcionó el volcán se lo comió, eso era 350 euros una habitación. O sea, tú de verdad alquilabas una habitación en la que hacías vida con el resto de los compañeros. Y creo que esto no lo cuento en el libro, ¿no? Pero cuando he vuelto a Canarias por trabajo, vi al dueño de ese co-living que ya no existe y le dije, qué bonito verte porque si no pienso que lo he soñado. No, porque este espacio que yo he vivido tan bonitos en Canarias, que también lo cuento aquí, que es mi arranque a viajar sola, no existe nunca más y se ha quedado en la memoria y de repente te tengo y te veo enfrente y eres carne y hueso y te puedo tocar, ¿no? Y es como, no sé, muy nostálgico pensar en esos espacios que no existen. Ahora estaba yo pensando que nosotros los de la tercera edad, que estamos buscando también un hueco para vivir en comunidad y no en soledad, pues podía estar bien montar unas residencias de estas co-living, pero para cohousing, ahora cohousing, porque he visto unas cosas que van bien para no vivir todos en el mismo piso, claro, sino crearos una urba, el cohousing, ¿no? Sí, pero te tienes que llevar, primero te tienes que llevar bien, luego no tienes que tener manías, luego, muy difícil lo veo yo. Pero sí, lo que yo entendí también es que en estos sitios muchas veces unía, o era por las becas que tú ibas pidiendo, unía algo como el trabajo del cómic, ¿no? O el trabajo de los artistas.
Es que yo creo que más que las becas es el tipo de personas que en ese momento se podía permitir el viajar y trabajar a la vez, el trabajo remoto que ya casi ha desaparecido. Entonces te encontrabas gente de tecnología, de marketing y artistas. O sea, no creo que una enfermera pueda irse a un co-living o alguien que su trabajo necesite ser presencial. Y ahora ya ha pasado el tiempo y pienso yo, wow, pues entonces ahora solo se ha quedado en gente que se dedica a código, programación o algo que sea trabajo remoto, porque ya ha desaparecido casi el trabajo remoto. Tienes un día, con eso no te puedes ir a vivir a otro sitio y tienes que estar. Y luego, bueno, pues el tema de la gentrificación, de cómo se ha utilizado estos espacios, que en lugar de crear comunidades conscientes, lo que ahora se busca es capitalizar lo máximo posible, ¿no? Y traer a gente rica de otro sitio. Bueno. Bueno, a ver, ¿nos pones alguna diapositiva y vamos también hablando de...? Yo pongo porque diapositivas. tenemos tiempo, pero tampoco vamos Tanto, a estar toda la noche. Bueno, claro, este era el libro del que hablamos, que ya hemos traído, pero también hay una trama que para mí me gusta mucho, que son el recorrido de los distintos Chinatown de los países a los que voy. Por ejemplo, el barrio de chino de Usera, Madrid, y ir recabando estas historias de la diáspora china, porque a mí yo me siento en ese momento muy identificada con lo que hacía la diáspora, ¿no? Porque ahora mi persona que escribió este libro ya no estoy ahí tampoco. Y aquí hay una reflexión sobre lo que en aquel entonces China significaba para mí, que está aquí, ¿no? Y entonces en ese momento, a ver dónde está. No os lo spoileo, porque afuera se vende el libro, pero hay una conversación también en formato ensayo, ¿no? Jope, ahora no encuentro la página. Sí. En el que yo digo, China para mí es mi familia, no un país, ¿no? Porque yo nunca he vivido en China. Y en ese momento yo recorría los barrios chinos, ¿no? El de Usera, que pusieron un panda en 2022, ahora pretenden capitalizarlo más y gentrificar Usera, pero bueno. Y veía otros Chinatown, como el barrio chino, el Chinatown de Manhattan, en el que sí que habían recogido la historia. En el de Manhattan incluso hay un museo, pero ese museo... Ese señor ha vendido también Chinatown y el museo apoya la megacárcel de Manhattan a cambio de millones de dólares, entonces ese museo ahora le están boicoteando, o sea, todo mal. Pero me parecía que en ese Chinatown habían recogido muchas más historias que en ese momento el de Madrid. O el de Italia, ¿lo conocéis? ¿Sabéis que...? Me llamó mucho la atención esa ciudad. Prato, que hay un 20%, ¿o cuánto es la población china de esa ciudad? ¿Lo pones? Ahora mismo no me acuerdo de la cifra. Es una barbaridad. Sí, había una barbaridad. Es que la ropa, cuando leéis las etiquetas y pone Made in Italy, hay una alta probabilidad que sea Made in Italy, pero la mano de obra sea china. Porque en el barrio chino, en Prato, Italia, que es un pequeño pueblo al lado de Florencia, en el momento de la industrialización, luego los italianos fueron abandonando el negocio del textil. Y entonces la comunidad china que vino en la migración se fue haciendo cargo de esta industria textil y creando ese barrio chino dentro de Prato. Y creando también, pues eso, toda esta ropa que es Made in Italy, pero Made in Italy by Chinese. O sea, y ahora luego entrevisté y hablé con el profesor que había hecho una de las mayores investigaciones sobre este barrio y me dice, ya es que ni siquiera Made in Italy by Chinese, es que los chinos se han enriquecido y entonces se han educado y ahora contratan también mano de obra migrante, o sea, que a lo mejor Pakistán o otros países. O sea, que es una cosa que, digo yo, me parece muy increíble, porque a la hora para mí de investigar esto encuentro un montón de cosas sobre los barrios chinos de Norteamérica y casi absolutamente nada sobre los europeos. Ahora sé muchísimo más, y ya lo contaré después con lo del podcast, pero bueno. También pasé por algunos países de Latinoamérica y también yo iba buscando estos referentes, ¿no? ¿Dónde están estas figuras chinas que hablan español? ¿No? Porque al final somos hispanohablantes y yo creo que hay algo en la lengua española y la cultura de los hispanohablantes que es diferente al anglosajón, la forma en la que nos tocamos, que hablamos, ¿no? Entonces, yo he ido buscando estas personas y quién ha estudiado el antirracismo y referentes femeninos, ¿no? Entonces, me gustó mucho encontrar a Hilda Chen Apuy, que estudió mucho la migración china en Costa Rica, y lo que es más increíble es que una
conocida, una amiga mía, se casó con un chico de Costa Rica y él conoce a los descendientes de Gilda Chen Apuy, creo que conoce al nieto y le digo, jope, pues si algún día le ves, me encantaría regalarle este libro donde yo he dibujado a su abuela, ¿no? ¿Cuáles son las probabilidades? O sea, hay muchas. Sí, y bueno, también hablo de cuál es el privilegio de poder viajar a países desde Europa, o sea, países en progreso. En este caso, bueno, pues yo siempre que viajo o trabajo, pues me voy a países norteeuropeos, o me voy a Inglaterra, o voy a... Inglaterra es que voy a ir dentro de un par de semanas, o voy a Estados Unidos, donde sigo siendo una persona racializada y mi nivel económico sigue estando por debajo de la población local, ¿no? Yo no soy rica en Estados Unidos, de hecho soy pobre como las ratas cuando voy a trabajar allí. Pero tienes una hermana que trabaja ayuda, ¿no? allí, claro, y que eso también lo cuento de los choques culturales, ¿no? Y de repente me veo en una posición en que yo, en vez de viajar al norte global, viajo al sur global. ¿Y qué significa eso, no? Y de repente a lo mejor una persona colombiana ve mi pasaporte y dices, eres de la madre patria. Y yo, ¿cómo es? O sea, what is? Y qué curioso, ¿no? Aquí casi pesa más que sea europea, que sea china, ¿no? Entonces, pues pasan cosas que al final lo que quiere decir es cómo viaja una persona con conciencia feminista, con conciencia antirracista por el mundo, ¿no? Cómo se relaciona, ¿no? Siendo mujer, siendo china y periplos, ¿no? Bueno, y en esta escena me gusta mucho porque yo soy muy dramática, ¿no? Y es verdad que yo me encontré en este sitio y digo, ¿por qué se corta el agua? No entiendo por qué se corta el agua. ¿Por qué hay bichos? Hay un alacrán en el zapato, ¿no? Entonces digo, ¿qué estoy haciendo en esta residencia de arte sufriendo, ¿no? Y entonces me di cuenta y digo, jope, qué europea soy. A mí nunca se me corta el agua, no se me corta la luz, no tengo alacranes en los zapatos. O sea que no me tengo que vacunar de la fiebre amarilla, creo que era, que también me tuvo que vacunar. Entonces, cosas que te dan cuenta, que te das cuenta del privilegio que tienes, ¿no? Y que yo nunca había dialogado contextualmente con eso aquí. Qué suerte tenemos de vivir en este país, ¿no? Como decía la artista esta que le dieron el Goya honorífico el otro día, Sunan Sanan, que se emocionó incluso hablando del país, ¿no? Es decir, puedes salir a la calle, no tienes que andar con el móvil si te lo van a quitar o con el bolsillo, no sé qué, el bolso. Lo único que no hay taxis por la calle. Es verdad, porque yo aquí esperaba un taxi. Es tan moderna que coge taxis, pero en Alicante tienes que llamar al taxi. Yo esperaba que pasara. Y bueno, lo que comentaba antes de que sale en este libro, pero que yo ya no estoy allí, ¿no? Lo de China para mí es una familia, no es un país. Eso es muy bonito. Y yo creo que los artistas, justo las autoras de cómic, damos lo mejor que tenemos en ese momento. O sea, yo lo mejor que tenía en este momento era esto. Y esto me lo dijo David Rubin, que es un dibujante muy macarra de los 80, que no te esperabas que te... Y yo, cuando me dijo eso, dije, wow, tienes toda la razón. Porque yo este verano, podéis consultarlo en mi Patreon, que es en abierto y gratuito, he ido a China. Y de repente China para mí, después de un largo tiempo y de ir varias veces, ya dejó de ser solo familia y se convirtió en un país. Entonces, esto lo cuento ahora, aunque no tenga nada que ver, pero para que sigáis el hilo también de mi obra, que tiene mucho que ver en cómo yo me siento en este momento. Y gracias a la tecnología y gracias a la apertura también de China, que no necesitas visado ni nada, de repente yo me vi independiente. Yo no tengo que viajar a China como viajan mis padres. Yo no tengo que hacer en China lo que hacen mis padres. Que ellos a China no viajan, a China vuelven. Ellos vuelven a casa. Entonces, claro, yo cuento también que la primera vez que fui a China dije, oh, pues esto es, pues ya está. Porque nos quedamos en el pueblo y llevábamos una vida de una persona de 60 años en China que te levanta, que no sé qué, no sé cuánto, y yo no viajo por el mundo así, yo no conozco el mundo así. Y entonces este año de repente me vi independiente, me vi que podía pagar mis cosas, que podía pedir esta aplicación, que aprendí a pedir comida en el delivery que me llegara a mi hotel, lo mandé a otro sitio y luego hubo que ir o sea, que pasaron muchas cosas, pero de repente yo me podía relacionar con China. Hablo un dialecto. Yo hablo un dialecto que es el de mi pueblo, que también he vuelto a mi pueblo, ¿no? Pero ha sido de decir... El pueblo de tus padres. Pero es mío también. Ah, porque ahí hay algo muy interesante que es reclamar.
y yo he tenido que reclamar este sitio como mío y hacer un camino de vuelta, ¿no? Y yo creo que a lo mejor eso será el poslibro a este, ¿no? Porque nunca he vivido allí, entonces cómo tú recreas una relación o creas una relación con el sitio de tus ancestros. Entonces, pues bueno, yo creo que eso será lo siguiente a reflexionar, ¿no? Y ya empecé a hacer un cómic pequeñito que podéis ver en el Patreon, pero me ha gustado mucho pensar y reconocer, porque esto me encargaron un cómic que se llama Idem y está en Instagram. Y en Idem se trabajaba la identidad cultural con jóvenes y había uno que decía que estaba intentando recuperar su acento, ¿no? Es de una persona de un lugar de Latinoamérica que no me acuerdo de qué país. Y me pareció interesante recuperar, ¿no? La palabra recuperar. Y luego la siguiente frase que me gustó mucho es que la cultura no es solo ida, que también puede ser un camino de vuelta, ¿no? De ahí lo de recuperar. Y entonces yo llevo pensando mucho en eso, que qué es recuperar o qué significa reclamar el lugar ancestral de mi familia. Claro, yo en eso estoy ahora y ha pasado unos cuantos años de eso. Sí. Entonces, una pregunta. Cuando te ha venido esa necesidad de volver a encontrarte con tu país, que no es tu país, que es este, que el otro es el otro país, ¿eso te ha supuesto, tú crees que por la edad, por una reflexión o por una necesidad que le puede pasar? Yo creo que le puede pasar a todo el mundo, buscar unas raíces que nosotros, todo el mundo sabe dónde es, ¿no? ¿Tú de dónde eres? Pues yo soy de Salamanca, pero yo en Salamanca he vivido 3 años. Pero no sé por qué me siento y vuelvo a ese lugar. Vuelvo a ese lugar porque me encuentro. Eso es lo que tú estás transmitiendo ahora, ¿no? Que estás necesitando sentirte un poco. Yo creo que, Elías, que más que sentirme, o sea, yo creo que una existencia sin raíces es muy solitaria, es como una burbuja que flota sola y ya está, ¿no? Y le sopla y se va y se pincha y adiós, ¿no? Entonces, reconocer que en mi persona caben 2 culturas que pueden ser mías, ¿no? Y luego a mí me hace mucha gracia eso de tú eres más española que yo, o tú eres más china, o yo soy más china que tú, que eso me lo dijeron hace nada en Murcia. Y yo pensé, es que no tiene que ver con el más o el menos, tiene que ver con el respetar la historia de una, ¿no? Entonces yo no tengo que renunciar a esto o renunciar a reclamar mis orígenes o decir, quizás mañana me voy a vivir a China, ¿no? Entonces, no lo sé, pero mi historia es la que es y como tal debo honrarla. Entonces, sin mis ancestras yo no estaría aquí. O sea, si mi abuela no hubiera tejido algo para mi madre y mi madre para nosotras, pues físicamente no estaríamos aquí. Y yo creo que si ves mi obra inconscientemente, yo creo que te das cuenta de que es algo que he ido buscando, ¿no? Primero la diáspora, que es mi familia, ¿no? Que es actual, pero claro, si yo ya me estoy entrando en genealogía, que también es algo que estoy muy interesada ahora, ya no puedo seguir buscando aquí, ya me tengo que ir a otro sitio, porque yo no soy una persona sin raíz. Lo que pasa es que no he buscado en el sitio donde tenía que buscar. No, pero me parece. Pero también tu ciudad aquí también tiene raíces, ¿no? Pero bueno, sí. Vamos aquí hay un tema, Diana, que podíamos trabajar. El barrio. No, es que en Alicante, el barrio donde yo vivo, hay una colonia importante china, ¿no? Con tiendas, comercios, almacenes y tal. Se podía hacer un buen estudio sobre esa colonia de aquí, no te lo digo a ti, pero se lo digo a cualquier. No, porque porque creo que tiene que ser una persona de origen oriental, ¿no? Para acercarse más a eso, pero hacer un trabajo sociológico sobre este barrio de Alicante, de estación de autobuses y tal, donde hay de todo tipo de comercios ahora mismo, y también hay una cosa que tú comentabas, que los propios dueños ya contratan a españolas o de otros países de América a trabajar en la peluquería o en Bueno, claro, pero eso ya ha pasado. Ya, mira, voy a poner el vídeo para hablar del podcast porque porque tenemos que pasar al podcast. Sí, entonces,
Ya os explico por qué esto pasa. Os voy a poner 5 vídeos, 4 cortitos, ¿vale? Y ya arrancamos a hablar de esto. Narrativas de madres blancas que no pueden cuidar a sus hijos por una razón u otra, hay muchísimas. Pero ¿qué pasa con las madres migrantes? ¿Qué pasa con esas hijas e hijos que por alguna razón u otra no pueden ser cuidados porque su padre está en otro país, porque su madre está trabajando? Nadie se pregunta quién cuida a esos niños. Conoce a Sarah Chiu, Que yo realmente no era la cuidadora, yo era la hermana mayor. a Desiree Vela La cogía, la duchaba, la bañaba. y a Valeria. Para mí no corresponde decir que ha sido mi cuidadora porque ha sido algo mucho más. Explora con nosotras la memoria, la identidad y esos vínculos que nos sostienen. Mi familia española, un podcast documental sobre madres migrantes, sus hijas e hijos y sus niñeras españolas. Y ahora os voy a enseñar los trailers de las historias de cada una. Conoce a Sarah Chiu de Zaragoza. Sara se fue en bici sola a China y pedaleó durante 3 años. Ahora haremos juntas otro viaje, el viaje a su infancia. Mis padres pues tenían el restaurante chino, al final pues tenían un montón de trabajo, ¿no? Y no tenían mucho tiempo para mi hermano y para mí. Mi hermano tiene 2 años más que yo. Y nos conocimos porque todos empezamos a trabajar en el restaurante chino. Bueno, primero empezó mi madre. Que yo realmente no era la cuidadora, yo era la hermana mayor. Mi familia española. Capítulo Sara. Todo esto lo podéis ver, escuchar porque es podcast documental. Está en abierto, ¿eh? ¿Se ve bien o apago? Sí, ¿Se ve bien? Sí. Valeria o Valeria Uy, Raquel. espera, Es me he una saltado uno. Ay. Desiree es escritora, educadora antirracista, activista y ponente. Vamos, una referente en toda regla. Tengo muy pocos recuerdos de antes de la adolescencia, que entiendo que también es una especie de mecanismo de defensa. Que mayoritariamente no me crió mi madre, me crió mi tata. La cogía, la duchaba, la bañaba y le escurría el pelo, corriendo, se le secaba el pelo. Mi familia española. Capítulo Desiree. Valeria o Valeria Raquel. Es una madrileña de familia boliviana. No es que rechazara mi bolivianidad, sino que iba buscando yo también mi propia identidad y entonces como que esa parte la dejé atrás. Todo el mundo de Bolivia tiene los 3 mandamientos. Es el saludo de los indios allá. No robas, no mientas y no seas vago. Ama sua, ama yoya y ama aquella. Mi familia española. Capítulo Valeria. Pues esto lo podéis escuchar en Spotify, en YouTube, está en abierto y bueno, es que son historias de los 80 y 90, porque claro, hablamos de las niñas, pero como veis las niñas son mujeres, porque yo también he tenido esta experiencia, en Gazpacho Agridulce se cuenta, ¿no? Mi tata Loli es andaluza y se explora aquí mucho estos vínculos de amor que hoy en día sigue, ¿no? Y que empezó con algo de yo, mujer migrante, necesito a alguien que cuide de mis hijos y te contrato, ¿no? Entonces, es que tengo tanto de qué hablar aquí que no sé ni por dónde empezar ni qué decir o no. Bueno, yo pensaba, cuando la idea surgió, pensaba que era algo que solo pasaba con la comunidad china y que era solo los chinos que contrataban a otras mujeres porque entonces no había más personas chinas, ¿no? Que también cuento en el episodio de Sara que en Zaragoza cuando ella nació yo creo que eran un total de... el número era 2 dígitos, unos 70, 80 personas chinas y ya está. 2 eran sus padres, tenían un niño y luego nació ella. O sea, es un contexto en el que no había nadie más. Y en ese contexto en el que migrantes contratan a mujeres españolas, pues estas tatas formaron una parte activa en la crianza, ¿no? Y también en la creación, en el apego y en la identidad de estas mujeres, ¿no? Igual que mi tata fue de la mía. Y por eso yo digo, yo soy súper andaluza, ¿no? Entonces, pues
pues tuve esta idea, esto lleva 3 años en el horno, 3 años en mi cabeza hasta que lo he podido ejecutar, he podido hacer todo eso, ¿no? También el tema de los fondos, ¿no? Que esto se ha hecho gracias a la subvención de podcast y videojuego que ofreció el Ministerio de Cultura, si no se hubiera podido hacer. Me ha costado mucho, o sea, que si no llega a ser por eso, esto no llega a término. Y estoy bastante contenta con el resultado porque se recoge un momento histórico, ¿no? Se reconstruyen barrios, se reconstruye, bueno, eso, barrio, circunstancias, ¿no? Se habla también porque las mujeres que se ayudaban entre ellas eran de clase obrera. O sea, no son ejecutivas que han venido aquí a trabajar, ¿no? Era la persona del restaurante chino, la mujer que trabaja, la madre de Desiree también dice es enfermera, ¿no? Y el marido de la tata decía, ponía inyecciones, ¿no? Y no sé, pues ha sido mi último trabajo, ¿no? Eso ha venido ya después y mi último gran proyecto, esto se estrenó en enero. O sea, estaba hasta diciembre en plan de, ¡oh! Ejecutando esto. Así que he estado muy contenta. Sí, la verdad es que es un tema, bueno, por no decir, aquí también hay un trabajo de historia oral. Sí, 100%. Pero es un tema que bueno, a mí también me crió una persona, ¿no? Y que no era mi madre, aunque mi madre también estaba en casa, pero había un vínculo que ahora cuando he visto a esta chica llorando, pues de emoción, porque cuéntanos un poco qué fueron, reencuentros porque estaban distantes o no se encontraban o... Es que depende porque las 3 historias son diferentes. En el caso de Sara vivían todos en Zaragoza y entonces, claro, era recrear Zaragoza en esos años en que la estaban criando, ¿no? El caso de Desiree es que su familia, la que la cuidó, es andaluza, migrada a Cataluña, fue esa expulsión de Andalucía porque no había para comer, con la represión del franquismo, se fueron a Cataluña y en esos barrios obreros inmigrantes, o sea, migrantes españoles, se conocieron. Pero con la andaluzofobia que sufrió esta familia, ¿no? Hay muchos andaluces que decidieron retornar y la familia de Desiree, la familia española, retornó a Andalucía, retornó a los barrios y llevaban 15 años sin verse. Entonces yo la acompañé en ese momento de me voy a reencontrar con mi familia española. Y claro, la grabación, que tú cuando estás recogiendo eso intentas ser invisible y en plan todos emocionados, Desiree llorando, y yo, ¡oh! ¿No? Pues fue como muy, muy, muy bonito y súper tierno porque esto para mí era urgente de recoger porque la gente es mayor, o sea, la abuela de Sara Chu, la abuela española, ha fallecido cuando estábamos produciendo el capítulo y se lo hemos dedicado a ella, ¿no? A su historia. Entonces era urgente recogerlo porque para mí tener fuentes en vida, ¿no? Y recoger esta historia real me parecía muy importante. Bueno, si queréis hablar, levantar la mano y podéis contar. Yo voy a contar a lo mejor una anécdota o 2 anécdotas. Yo tuve dos señoras que me cuidaron y luego las fui a buscar, porque sí que es verdad que mis padres nos fuimos a otros pueblos y tal, a otras ciudades, y no volvimos a... Pero de vez en cuando a una de ellas la fui a buscar ex profeso. Cuando empecé a trabajar y tuve dinero y tenía coche y tal, me fui un día a Navarra, Pamplona, y conseguí la dirección, le llamé por teléfono, cuando eran teléfonos de estos de hilo, y estuve con ellos un día y tal. Y te contaban, claro, te cuentan cosas que tú de la infancia no recuerdas, o recuerdas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que cómo te gustaba ponerte los calcetines, ¿no? A mi hermano era muy así, muy finito y tal, y le gustaban los calcetines siempre limpios y bien puestos y tal. Entonces, en cuanto veía que un calcetín no tenía el mismo color que el otro, ya empezaba... Todos esos detalles, o te sabía la comida que te gustaba, pues mira, te voy a hacer, si vienes esta a comer, te voy a hacer los chorizos que te gustaban y tal. Entonces, todos esos sentimientos son
muy importantes, ¿no? Y te transmiten, tú además el idioma, ¿no? Te transmiten también la forma de hablar, que es muy importante, de comunicarse, ¿no? Sí. Y bueno, en este caso, en lo que os he enseñado, yo estudio mucho lo que hay fuera, investigo mucho lo que hay fuera, no hay nada igual. O al menos, si alguien lo conoce, por favor que me lo pase, pero esta inversión de poderes, ¿no? de las mujeres, de la sociedad receptora que cuidan a niños migrantes, yo no he encontrado nada igual. Lo único que se le parece en cierta medida es un documental que se hizo en Inglaterra, que se llama White Nannies, Black Kids, y tiene pinta de que va mucho de racismo. Entonces, en mi familia española, ya el propio nombre lo indica, en esta primera temporada, esa familia la vertebra el amor, ¿no? A mí me interesaba mucho acompañar esas historias de amor que hoy continúan, ¿no? Aunque decir esté separada de su familia española, por geográfico no vivimos juntas, otras personas, pues bueno, viven a lo mejor en Madrid, ¿no? Que es la historia donde pasa la de Valeria, ¿no? Pero me interesaba mucho ver esos vínculos que hoy se siguen queriendo, ¿no? Sobre todo, bueno, el panorama político ahora es un poco desolador, ¿no? Y parece que tienes que tener cierta ideología o cierto pensamiento para tener amigos o amigas de cierta índole y tal, y en ese momento no había más pensamiento que el de voy a cuidar a tu criatura, ¿no? Y puede ser algo de un trabajo, pero al final resulta que es que quiero mucho a esta bebé, a esta nena, y a día de hoy sigue siendo mi hermana o mi hija o tal. Y no he visto nada igual. O sea, entonces cuando yo hice la convocatoria para hacer esto empezó como una investigación, se me acercaron a hablar personas adoptadas, ¿no? Transnacionales, adopciones internacionales, y digo, no, es que no es esto, es que nuestra familia biológica está, pero alguien muy importante o una familia muy importante en nuestras vidas estuvo o está presente y es de otra cultura. Entonces el choque cultural y quizás también a veces la lealtad, ¿no? De esto de la identidad, soy española o soy china o soy boliviana, ¿no? Porque la historia de Valeria es muy bonita porque ella decía que hacía poco había empezado a preguntarse cosas y entonces yo le dije, pues te acompaño a buscar las respuestas. Y yo literalmente la acompañé en todas sus preguntas, a preguntarle a su abuela, a preguntarle a su hermano, a preguntarle a su madre, ¿no? Cosas que salieron y cosas que no salieron. Y fue súper bonito, o sea, súper. O sea, las tres historias para mí ha sido como un privilegio acompañarlas. Y para ellas también, ¿no? Es decir, nunca te preguntas muchas cosas si quizás no hay nadie entrevistando, haciendo este trabajo de historia oral, ¿no? A una abuela, a tu madre, ¿no? Que luego te hace a veces también, me dijeron las entrevistadas, ¿no? Que estés tú nos hace sentir más segura a la hora de preguntar o no, ¿no? Y bueno, ha sido un recorrido súper bonito. Se nota que te está gustando ¿no? El charla, sí, es que ya es mi último proyecto, ¿no? Acabamos de terminar la temporada, ojalá haya más, ¿no? Y ojalá encontrar productora y el partner para llevarlo a vídeo documental, ¿no? Que también es otro recorrido, pero bueno, me parecía muy importante eso, recuperar y que quedaran esas historias recogidas, ¿sabes? Lo de luchar contra el olvido y luego lo contaba alguien, cuando yo sea vieja, pensar, y esto se recogió y esto es la infancia de una generación. Porque muchas veces yo parto de lo mío, pero luego me doy cuenta de que ni era la comunidad china sola, ni soy yo sola, ¿no? Justo acabo de venir de Murcia, del Año Nuevo Chino en Murcia, de una ponencia. Y uno de los organizadores, Lin Chie, que tiene allí su restaurante chino llamado Madre Tigre, me dijo, es que lo que tú cuentas es mi historia, ¿no? Y para mí eso es precioso. Y decir, bueno, pues estas historias que hemos habitado en estos restaurantes en estos años de los 90 ha quedado aquí. Y aunque la protagonista se llama Quan Chuen, también puede ser Lin Chie, también puede ser Paloma Chen, también puede ser otra persona que en mi vivencia se ha visto, ¿no? Y yo creo que eso es algo también perenne en toda mi obra, ¿no? Lo que voy haciendo ahora que ya tengo 10 años de carrera para mirar atrás y decir, ¡guau! Pues esto era, ¿no? Esto era lo que estaba haciendo estos años y que claramente se ve, solo que yo no lo sabía. ¿Pero no crees que se puede profundizar más? Yo creo que se puede profundizar muchísimo más, 100%. Lo que pasa es que yo soy un poco picaflor. Entonces, después de esto me voy a otra cosa. Ya se nota porque
Porque la otra vez que viniste, cuando hace 4 años, que lo estuve mirando ayer para preparar un poco esto, aunque, bien, nos explicaste que te ibas a Estados Unidos a ver a tu hermana o a tal, y luego no sé dónde, y un poco cuando te he puesto algún WhatsApp siempre estás... Entonces, hoy ¿dónde estás? En Alicante buscando un taxi, pero mañana a las 8 ya en un tren a Málaga. Sí, hacer una colada porque luego me toca Tarragona. Y luego me toca Inglaterra y luego me toca Estados Unidos, hacer una residencia artística en Chicago, en la universidad, o sea que en todos lados. Pero yo espero la segunda parte del año ya estar en España también, porque para el motor creativo es muy difícil estar en constante movimiento, ¿no? Porque yo no me puedo sentar a crear un libro si estoy cambiando de hotel cada noche o cambiando de habitación, es muy complicado. Lo que estoy es cansada. Pero no lo consigues. No sé, yo creo que, es decir, creo que para personas como yo que se identifican con el multiculturalismo y con la multiculturalidad, sería como cortarnos un brazo estar solo en un sitio, ¿no? Que quizás lo anhela y lo romantiza, pero luego cuando lo consigues quizás te apaga, ¿no? Porque dije, ay, yo siempre romantizo todos los sitios donde llego, podría vivir aquí, y luego llego allí y paso un rato y digo, pues no, pues no podría, ¿no? Y al final, claro, pienso que a lo mejor en esta etapa de mi vida es movimiento, porque luego ya siempre digo, aquí es, y luego no es. Y quizás es una temporada, ¿no? Y ya está, pues entonces, bueno, pues será el movimiento. Me gustó mucho en el libro, hablando de eso, donde te sentiste muy a gustos en Canadá, por lo menos lo transmites. Y luego en Estados Unidos, pero sobre todo por la gente, ¿no? No por los edificios pero por la gente que te ibas encontrando. Canadá lo describen muy bien como es un país donde las razas no suponen casi nada, ¿no? Es que eso pensaba yo, quiero decir, en ese momento. Pero después, tras haber viajado más, también haber estado en la otra costa de Canadá, ¿no? Estuve por Vancouver. Bueno, increíble también eso, me gusta mucho. Pero también es muy doloroso luego descubrir ese sitio que te gusta tanto, que luego ha tenido historias como de terror, de haber quitado hijos a las personas indígenas y haber encontrado fosas en las escuelas católicas, que esto ocurrió hace muy poco y lo cuento en el libro, ¿no? Y entonces, claro, te quedas con la sensación de entonces, ¿cuál es el sitio? Hay un país y yo no lo creo, no creo que sea un país, creo que hay buenos barrios, buenas ciudades, ¿no? Y con buenos no me refiero a ricos. Quiero decir, me refiero a una convivencia diversa e intercultural, ¿no? Donde la diversidad racial, donde la diferencia de clase, o sea, que esté todo engranado para una convivencia y un bienestar. Entonces, eso no pasa ni en un país, ni en todos los barrios, ni en todos los sitios. Entonces, he ido mirando en dónde más se asemeja, quizás es algo que esté buscando inconscientemente, ¿no? Entonces voy encontrando bolsillos, ¿no? Bolsillos de sitios donde las personas se asemejan mucho a cómo yo pienso, o a cómo se gestiona la diversidad, o simplemente de ese barrio te gustan ciertas cosas, pero no todas, porque al final, pues el mundo es el mundo y así estamos. Una noticia es que vaya tela, ¿no? Entonces, pues bueno. Hoy no está bien. No está bien. ¿no? Pero, por ejemplo, de Colorado también hablan muy bien, ¿no? Es que me gustó mucho el sitio y yo pensaba que Colorado, como era un sitio en plan el oeste y tal, y me gustó. Nieve. Y me gustó eso, me gustó encontrar esos bolsillos de lugares donde, wow, esto es también lo que yo pienso, ¿no? Y no esperar a encontrártelo allí y decir, pues está súper bien, ¿no? Ahora, tal como está el mundo, pues hay sitios que describo que ya no son así, ¿no? Y como trabajo mucho con la Academia Estadounidense, dicen que aunque de repente mañana llegue el gobierno progresista, no es que vaya a restaurar todos los derechos que se han perdido, que hay muchas cosas que perdidas están y se tardarán X legislatura, lo que sea, en recuperar lo que ya una vez se tuvo, ¿no? Que es súper triste también pensar en esos términos. Pero bueno, también tengo una reflexión en el libro que creo que es la necesidad de idealizar y de romantizar, porque ¿por qué ibas a migrar si no hay nada mejor, ¿no? ¿Para qué luchas si de repente después no hay nada?
¿para qué vamos a levantarnos de la cama? Pues si ya, pues si muerto y apaleado, pues ya aquí me quedo, ¿no? Pero claro, hay una necesidad también de idealizar para seguir luchando, ¿no? Para pensar que nos puede esperar algo mejor. Y creo que a lo mejor es muy emocional y muy humano. Nosotros podemos seguir... Forever. Yo creo que podíamos... un coloquio, sí. Blanca, ¿preguntas? Espérate, te doy el micrófono porque si no... Sí, porque la gente de casa... Claro, la gente de casa... Yo tenía una curiosidad, bueno, dos. La primera es si te has planteado en algún momento convertir los cómics en libros narrativos solamente, en novelas o en... Pues yo creo que no lo haría porque tendría algo nuevo que escribir. Y es algo que también me lo he preguntado, ¿no? O sea, me da mucha curiosidad, estuve de columnista mucho tiempo y me dan ganas también de probar narrativa. Entonces, como mi libro ya está contado, y creo que en el cómic quiero reivindicar el cómic y la novela gráfica como algo valioso per se, que no tengo que traducirlo a otra cosa, ¿no? Me gustaría escribir, pero otra cosa. Me encantaría hacer ficción. A ver qué pasa. Y otra pregunta que tengo, pero eso ya es a nivel personal, alguna curiosidad, si has visitado la comunidad china de Cuba, de La Habana. Es que no he estado en Cuba, quiero decir, he estado muy poco en Latinoamérica y me gustaría más. O sea, tengo una hermana que ahora, vamos viajando por el mundo, pues una hermana mía se ha ido a vivir a Cancún. Yo conozco un poco la comunidad, alguna parte de la comunidad cubana, china en Cuba, de generaciones, porque bueno, tengo muchos amigos y he estado muchas veces en La Habana y me ha producido curiosidad preguntártelo. Bueno, y con el hacer el camino de vuelta, ¿no? En el Año Nuevo Chino en Madrid conocí a una persona que sus antepasados, ¿no? Tiene familiar que es jamaiquina china, ¿no? Y está también trazando ella el camino de vuelta, ¿no? Porque claro, al final, algo en España también por la longevidad de la migración china, quizás no nos preguntamos que hay personas que ya se han mezclado tanto que fenotípicamente no queda nada, ¿no? Y esas personas también tienen raíces chinas, ¿no? Y de repente, ¿cómo es su camino de vuelta? Que eso yo sí lo he visto en otros sitios, ¿no? En Estados Unidos, que ya también me lo han contado, ¿no? O cuando estuve en Vancouver, que también tenía que dar una charla en el museo que tenían en Chinatown, ¿no? Me viene una mujer totalmente blanca y me dice, yo soy china. Y yo, perdone usted, ¿sabes? No, pero me dice, no, de verdad, mira. O sea, yo me quedé con una cara de póker, pero ella me dijo, mira, mi abuela es china, tal, me enseñó la foto, ¿no? Entonces, claro, yo sigo buscando también trozos de mi historia. Y yo dije, wow, es algo que yo nunca había pensado, es verdad, porque esta historia también es tuya, o sea, es tu abuela, es tal... Muy, muy interesante. Bueno, y ahora recomiendo la novela ganadora del Pulitzer del año pasado que se llama Alimentando Fantasmas. De hecho, la presenté yo también. Y son la historia de 3 generaciones. Y yo creo que es trazar todo ese linaje para atrás, ¿no? Es muy interesante. Habla de la madre, la hija y la nieta. A través de los ojos de la nieta. 300 y pico páginas de trauma e historia. Muy, muy interesante. O sea, uno de mis libros favoritos. Bueno, en el mundo anglosajón sí que se ha cultivado mucho la historia familiar. En España muy poco. No sé si es que nos daba vergüenza hablar de nuestra familia o de nuestros defectos o de nuestras virtudes. Ahora están saliendo bastantes historias familiares, ¿no? Pero en el mundo anglosajón sí que está... Es normal hablar incluso mal de la familia, que es un poco... José Luis. Hola. Primero, a raíz de la entrevista que te hicieron sobre el podcast en A Vivir que son 2 días, he escuchado... Con Villas. ¿Eh? Con Villas, ¿no? Sí. Sí. He escuchado el podcast y se lo comentaba el otro día a Elías, que aparte de la temática es muy recomendable porque está muy bien producido, en calidad de producción, ya no solamente el contenido, digamos, de las historias, sino que está muy bien trabajado y es muy recomendable el plantearlo, ¿no? Y bueno, y el tema este de la maternidad, ¿no? que se plantea, ¿no? De la
cuidadoras, etcétera. Yo había leído más y estudiado más el caso de las familias transnacionales que dejan atrás a los niños, sobre todo en Sudamérica, ¿no? A cargo de las tatas o de abuelos, que directamente lo que planteas. Luego también mi experiencia, contacto con el proceso del barrio chino de Usera. Yo soy de límite, frontera con Usera, en Carabanchel. De hecho, yo aprendí a nadar y aprendí a hacer deporte en la colonia Moscardó. Íbamos a un cine allí de barrio que había entonces en Marcelo Usera. Y, era un barrio obrero en su origen, te estoy hablando de hace 50 años, ¿no? O más, o 60, ¿no? Obrero, como Vallecas, etcétera, ¿no? Y ahora, con el tiempo, empecé a ver las primeras tiendas de todo a 100, que luego fueron barrios chinos, etcétera. Lo que sí, vamos a ver, sí que chirría un poco, a mí sobre todo lo que más me chirría es ahora la apropiación por parte del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? De convertir aquello en el barrio chino. Es decir, una cosa es que haya chinos y que haya un gran número de personas de origen chino, pero claro, ha sido un barrio tradicional de Madrid. Usera era Usera, y ha habido canciones y cantantes, etcétera, ¿no? Entonces sí que hay ahí un sentimiento un poco, no de rechazo, ¿no? Pero sí que sí que ha habido. Mi madre cada vez pues iba ya menos por allí, que ya falleció, ¿no? Entonces sí que, es decir, para acabar, aparte, yo creo que también quería más introducir el tema de entre multicultural e intercultural, ¿no? Es decir, yo apostar, porque al ser multicultural es como una especie de crearse el barrio chino, el barrio hindú, el barrio en la zona pakistaní, ¿no? No sé si me explico lo que te quiero decir. Se van como creando guetos, y guetos incluso de españoles, el barrio tal, el otro. Es que yo creo que cuando has dicho lo del ayuntamiento, creo que lo que no hemos acabado de formular aquí es la mercantilización racial, ¿sabes? Has dicho muy bien eso de no es lo mismo que haya muchos chinos que de repente sea el barrio chino, ¿no? Porque tú ahora estás vendiendo el tema racial, estás vendiendo que esto es exótico, que venga usted aquí a consumir, que no sé qué, no sé cuánto, y ahora vamos a subir los precios de los pisos, y ahora no sé cuánto. Y acabo de leer hace nada en El País un artículo en que decía, claro, porque un colectivo tiene más dinero que otro colectivo, de repente se les deja fuera, ¿no? Y que la comunidad latina, que también es muy abundante en Usera, va a ser inevitablemente expulsada por la subida de precios. La mercantilización, ¿no? Porque al final, ¿qué estás vendiendo? Y bueno, el tema multicultural, yo siempre digo, y me he venido con esa certeza después de estar en Melilla, que un sitio haya mucha diversidad no quiere decir nada más que existe mucha diversidad, pero la diversidad no se gestiona sola. Y hay mucha gente que me dice, bueno, pasan los años y ahora será más normalizado ver a gente de tal sitio. Y digo, no, es mentira, porque en Melilla llevan tiempo y tiempo viéndose las caras, en 12 kilómetros cuadrados, que es muy pequeño, y hay racismo, ¿no? Y hay problemas de convivencia, y hay una valla y tal. Entonces, no, hay que haber políticas de convivencia, de interculturalidad, ¿no? De mezcla, ¿no? De crear espacios de convivencia y de intercambio. O sea, porque si no, pues habrá mucha gente en muchos sitios, pero no quiere decir que esa gente se lleve bien. Eso lo llevamos en el barrio de aquí de la estación de autobuses, nos llevamos muy bien todos. No lo sé, ¿eh? No sé si se lleva bien la gente del autobús. Yo creo que sí. Bueno, desde mi punto de vista. Eso también lo hace, yo creo que la educación, no sé, la educación de colegios que no sean sectarios tampoco. Yo creo que eso es muy complicado, más allá, o sea, no es solo el colegio, también es crear infraestructura, ¿no? Educar, o sea, no solo una cosa, es el conjunto de muchas cosas que hacen que la convivencia sea mejor, ¿no? Entonces, pues, lo que pasa es que, claro,
cuando un barrio empieza a cambiar, la gente empieza a preguntarse cosas y luego hay discursos populistas que se aprovechan de las ansiedades de esas cosas y de repente, oh, sí, en este sitio, tal cual, y surge el odio, ¿no? Que eso lo podemos ver en muchos sitios también. Una pregunta. Vamos a ver, el hecho de querer volver a tus raíces, ¿qué es lo que lo despertó en tu vida? ¿Algo concreto o simplemente hacerte mayor? ¿O algún detalle, o sea, una carta que encontraste de tu abuela escrita a tu madre, un recuerdo transmitido por tu madre, por tu padre, etcétera? O sea, ¿qué despertó en ti de pronto eso? Si fue algo concreto o algo abstracto. Y otra pregunta. Habitualmente el original de China, una cosa que me llama la atención es que en España no se ven chinos mayores, entonces se ven chinos jóvenes. Entonces yo pienso que vuelve a sus raíces. Es lo que yo creo, lo que mi sentido común me dice, desconociendo absolutamente ese hecho. Pues para la primera no tengo una respuesta cerrada, es decir, no de repente un día me levanto y digo, wow, quiero volver a mis raíces. O sea, me he levantado con ese ímpetu, ¿no? Y yo creo que es simplemente una serie de circunstancias de curiosidad y de desarrollar una relación con el país de origen de mis padres, ¿no? O ausencia de esa relación, que te empiezas a preguntar cosas, que luego también te acompaña la edad, te acompaña el tema creativo, te acompaña algunos viajes de placer y de repente dices, wow, pues aquí estoy y me apetece mucho. Pero es un conjunto de circunstancias, ¿no? También puedes pasar muchos años en la negación, por lo que sea. Y lo de la segunda pregunta, pues depende de en qué ciudad sí que se les ve, ¿no? En Madrid también, en Usera, donde hemos dicho, hay asociaciones también de personas mayores, en Barcelona, o sea que sí que se les ve. Y luego también, aprovechando que aquí hay personas de mayor edad, media, que suele aparecer en mi charla, también me pregunto dónde están estas personas mayores en una sociedad capitalista. ¿Qué espacio puedes ocupar de cara al público? ¿Te tienen que esconder o no te tienen que esconder? ¿En qué momento estás? Porque yo veo la tercera edad en China muy visible. Es decir, están en los parques haciendo mucho ejercicio con mucha fuerza muy pronto. O sea, que yo eso no lo he visto aquí. O sea, la primera vez que fui a... Aquí en la plaza sí que hacen... Y en la playa claro, también. O sea, que... Son gente mayor, sí. Bueno, y una gente muy vigorosa. O sea, la primera vez que yo fui a ver la tumba de mi abuela, vi un señor de 80 años para arriba con un machete, porque estaba ahí todo lleno de mucha vegetación, y decía, raca, 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 raca. Y fuimos para allá, pero una persona mayor. Entonces, claro, me pregunto en España, una persona mayor, ¿qué espacios habita, no? La salud, ¿no? Están muchas personas en el médico, ¿no? Están de cara al público, ¿no? En una sociedad capitalista no debería de trabajar, ¿no? ¿Cuáles son los espacios de ocio de la tercera edad migrante? Hay espacios de ocio para la tercera edad migrante, ¿no? Más allá de la salud o algo así, ¿no? Hemos hablado de unos espacios públicos como el tai chi o hacer ejercicio de la comunidad china, ¿no? Pero para mí es muy interesante esa reflexión. Después de deslomarte toda tu vida en España, ¿ahora qué toca? ¿El Corte Inglés? No lo sé. Saldremos a la calle y lo preguntaremos, ¿no? ¿Y la gente joven no quiere preguntar nada? Sí. Espera, pero el micro, sí. A ver, yo te descubrí el año pasado más o menos, no sé si fue primero por el galardón, no fue el galardón, fue la reunión con los príncipes y tal, o si fue por el Late Show de Marc Girón, no lo sé exactamente, pero sé que estas navidades he pasado unas grandes navidades disfrutando de andaluchinas y después de gazpacho agridulce y descubriendo eso, tu historia y cómo lo vives tú desde el optimismo no racial, porque no es racial, pero sí esa forma de ver ese mundo tan diferente al nuestro en sí mismo, desde tu posición, porque al final es mi país, visto desde tu perspectiva, que es otro mundo totalmente diferente, y disfrutando también de conocer que las madres, sean de donde sean, suelen ser bastante parecidas. Mamá, tú eres exactamente igual que mi madre en muchos casos.
y te sientes muy identificada con eso, ¿no? Pero también que me gusta mucho que tengas esta voz y que busques otras voces del mismo formato en este podcast, porque hablas de eso que no vemos realmente en los medios, no se visibiliza tanto como deberíamos, porque tenemos un país con tantos países que hemos ido amalgamando dentro de nuestra sociedad y aún así los invisibilizamos. Y es algo que yo he valorado mucho descubriéndote a ti y leyendo cómo ves el mundo y cómo transmites ese interés, esa curiosidad por todo. Que yo también tenía, yo ya siempre he tenido mucha curiosidad por los indígenas y por todas las cosas que no se ven habitualmente, pero conocer mi país desde tu perspectiva ha sido un mundo maravilloso y me gusta mucho oírte y leerte porque sé que me voy a sentir identificada en cierta parte, pese a yo no sé, porque yo en mi tierra nunca me he sentido tampoco yo me he sentido muy aislada, me he sentido, por las circunstancias familiares, me he sentido muy aislada. Entonces, sentirme identificada con alguien que igual compartimos muy poquito, pero compartimos el país y la forma optimista de ver el mundo, pese a que estamos en dos puntos diferentes totalmente, te lo agradezco muchísimo y además creo que aportas valor, que es algo que valoro inconmensurablemente. Pues muchas gracias, qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Bueno, preguntas que pueda tener, pues... No pasa nada, no te sientes obligada. No, pero preguntas realmente, me gustaría saber qué te mueve, aparte de esto que he dicho, qué te mueve a perseguir siempre las cosas que vas persiguiendo, porque se nota que vas persiguiendo cosas y de repente lo dejas, pero realmente, ¿qué persigues de dentro? Tía, es una pregunta muy difícil, es preguntar por No, qué es soy... muy profunda, o sea, es lo preguntar sé, de por qué lo soy sé. artista, digo, no sé. No, artista lo eres porque se te nota directamente. Sí, pero creo que es como muy vocacional, o sea, yo siento la necesidad de plasmarlo. Ahora voy a hacer una performance en el Museo Reina Sofía, quiero decir, y esto me nace como motor creativo, entonces yo le pongo corazón antes que razón. Y entonces digo, pues es que a mí me ha nacido hacer este libro y de repente ya a los años ya digo, pues pasó por esto, ¿no? Yo necesitaba inconmensurablemente vomitar la historia de la infancia, porque yo hablo de gazpacho en esos términos, vomité esos recuerdos, no pensé, solo sentí. Y ya se escucha el podcast, ¿no? El podcast ya es como me han dicho, es tu obra madura, tu voz ya ha cogido una forma, tal, y eres tú, pero ya han pasado los años y ha habido más experiencia. Entonces, claro, yo al final lo que deseo siempre es no ocultar quién soy, ¿no? Porque siempre hay una tensión entre qué es literatura universal y qué es de nicho, y a mí siempre me han dicho que soy de nicho. Y digo, este nicho es muy grande, porque si yo no paro de viajar, no sé qué nicho es el nichón, ¿sabes? Entonces... Y leí a Ocean Vuong, que es vietnamita-americano, ¿no? Le han dado muchos premios, está muy laureado, y en sus stories un día puso que si tú sientes la necesidad de esconder tu etnicidad, por ahí no es, ¿no? Entonces una vez me dijeron, es que solo hablas de chinos, y yo pensé, es que para ser autora respetada tengo que ser rubia, ojos azules y mi casa estar en Alabama, o sea, porque eso sí que sale en Antena 3, como para todos los públicos, pero ¿qué pasa? Lo mío es de nicho. Entonces me dio mucho que pensar y yo, mi motor es seguir creando, porque yo soy artista y todo lo que hago me mueve, pero no quiero esconder quién soy. No quiero pedir disculpas por ocupar este espacio, por hablar como hablo y por ser quien soy. Y yo creo que eso me mantiene. Y luego que personas como tú, ¿no? o personas como Linche me digan que mi obra les ha llegado, o en el Salón del Cómic de Valencia que ha venido una chica china adoptada y me dijo que gracias a mi libro ella había aceptado ser china. Y digo, esto es maravilloso. El premio de la reina no lo gané, se lo dieron, esto está grabado, ¿no? Pues se lo dieron al arquitecto de Harvard y tal, ¿no? Pero
Pero yo creo que hay muchos premios que no están dentro de lo que es el laureado oficial y que son igualmente válidos. Para mí lo que ha pasado este fin de semana es muy bonito, ¿no? De muchos comentarios que digan, wow, pues por eso mi obra está aquí. Aunque no lo sabes ver desde ese momento, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Bueno, hola. Venga. Bueno, primero, muchas gracias por todo. Bueno, yo soy adoptada, ¿no? Y quería comentarte que yo, por ejemplo, cuando era pequeña, mi única relación, o sea, que podía haber de China eran los restaurantes chinos aquí en España. Pero ahora, por ejemplo, descubrí tu obra en la biblioteca de mi instituto. Ay, qué que la verdad guay. que no, o sea, encontrar eso ahí la verdad que no me lo esperaba para nada, porque lo conocí y dije, anda, voy a leer uno, y luego había otro, voy a leer el otro. Y luego el tercero, bueno, el ensayo no estaba. Entonces, conforme ahora ha ido pasando el tiempo, he visto que sí que ha habido más representación o más visibilidad, o por ejemplo ahora con los temas de los Juegos Olímpicos de invierno, que ha habido como representación de, por ejemplo, de Estados Unidos, pero viene de familia china, etcétera, ¿no? Eso, por ejemplo, y el tema de que se hable mucho de productos en general asiáticos que llegan a España, como el tema de ramen o de la gente que se va a viajar a Japón, y lo ve todo como una novedad, que si crees que en alguna forma parece como que ahora el mundo asiático está más de moda y se ha utilizado más eso de forma más comercial. Bueno, obviamente sí. O sea, eso además forma parte del soft power y la geopolítica. O sea, aquí hay una respuesta súper larga, ¿no? De lo que quiere el país, de cómo ha exportado su cultura, de qué es lo que pretende el país con el soft power, ¿no? Y cómo, además, eso ahora nos repercute a nosotras, personas que somos leídas como chinas. Porque da igual que seas de Japón, tal, en España te dicen chino y da igual, ¿no? Entonces, creo que aquí la idea principal es que el fetichismo no quita el racismo, porque una cosa es fetichizar, que también es el otro polo opuesto del racismo, ¿no? Entonces, tú eres solo un objeto, una fantasía, ¿no? Y de repente da igual que ramen o gyoza sea japonés, lo vamos a meter todo aquí, en el cajón de los chinos, ¿no? Y da igual, ¿no? Entonces, creo que se confunde el fetichismo con que de repente ya estamos de moda y bueno, es que lo que está de moda mañana puede dejar de estarlo, entonces la lucha por los derechos sigue. Y la otra es la propia conciencia de la comunidad aquí, de los españoles, que sepan de por qué se ha construido esta xenofobia, porque la gente dirá, no tengo ningún problema con los chinos, pero es mentira, sí que tienen. O sea, los bazares son los lugares más violentos que te puedes encontrar. Hace nada puse en mi Instagram porque yo vi una imagen de que habían atracado un sitio, le habían apuñalado a la dependienta y todo el mundo pregunta, ¿nacionalidad? Pero nacionalidad de los criminales, pero nunca nadie pregunta la nacionalidad de las víctimas. Y yo vi y dije, ese sitio es un sitio de alimentación, un bazar, yo lo he sabido ver y entonces he preguntado, he ido investigando, ¿no? Y claro, si no hay cuerpo, no hay delito. Entonces tenemos que hablar de esto, de que hay una cosa es la fetichización, otra cosa es el racismo y otra cosa es cómo convivimos, seamos de donde seamos, ¿no? Y de dónde vienen estos estereotipos. Y bueno, como aquí hay gente de más edad, también, claro, como yo soy una loca que investiga todo esto, dice, vale, es que mucho viene, las políticas xenófobas de los medios de comunicación vienen de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados, ¿no? Todo se alineó con Estados Unidos, entonces Estados Unidos tiene unos ciertos intereses, entonces empezó a hablar de la xenofobia, y hay medios de comunicación que como línea general es no hablar de China en términos positivos, vamos a hablar de tal desastre o tal otro desastre, pero hay memes en TikTok que dice, ¡ay, China ha erradicado la pobreza! ¿Pero a qué precio? ¿No? Pues si ha erradicado la extrema pobreza, ha erradicado la extrema pobreza, ¿no? Entonces, bueno, lo que vengo a decir es que muchos estereotipos han venido de lugares que la gente no es consciente y como no es consciente tampoco hace ese ejercicio consciente de decir, bueno, estos estereotipos quizás me los han implantado y no tiene que ver con mi propia experiencia con la comunidad china de mi barrio. O bueno, quizás sí, o quizás es que me caen fatal y no quiero tener nada que ver con ellos, ¿no? Pero muchos, es verdad que esto parece teoría de la conspiración, pero no lo es. No es, de aquí vienen estereotipos, somos conscientes y ¿qué vamos a hacer con esto?
Y que por mucho que haya ahora fetichización racial y el K-pop mole un montón y ahora todo el salón del cómic esté lleno de manga, eso no quiere decir que esté todo bien. Sobre todo, hablé justo en Murcia con una chica que, claro, cuando estaba el COVID era adolescente y lo pasó muy mal en el instituto. Y así que aquí estamos, o sea que mucho que reflexionar. Tú como procedente de una familia china, pues yo he oído siempre que la forma de pensar de los chinos es como diferente, la estructura de la mente, el idioma, todo, ¿no? Que es una forma distinta de pensar, ¿no? Y bueno, pues no sé hasta qué punto también eso condiciona un poco el que los chinos les resulte difícil a lo mejor integrarse porque pues tienen otra forma de pensar, otra forma de... No sé, ¿tú cómo lo ves eso? ¿Has tenido esa experiencia? ¿Has visto diferencia entre tu familia y la forma de discurrir de los españoles, la forma del idioma, de todo esto? ¿Tú cómo lo ves? Ay... Bueno, yo creo que lo que ha dicho hay mucho que desempacar. Lo primero, que China no es homogénea, hay más de 56 etnias, hay infinitos dialectos, por eso yo hablo uno. Entonces decir los chinos no se integran es de nuevo otro estereotipo que nos han metido. Entonces, claro, simplemente decir, oye, pasa esto es muy reduccionista. Lo que ha pasado en España es algo muy particular que tiene historia, ¿no? Y es muy trazable, es la historia en su mayoría de mi pueblo. Digo mi pueblo porque para China es una pedanía, nadie lo conoce, pero es una pedanía de 500.000 de habitantes y la mitad ha migrado a Europa. Entonces, allí ya hay una idiosincrasia, unas creencias, una cultura intrínseca dentro del pueblo del que viene mi familia y cuyo 60% está en España. O sea, el 60% de la migración china, que son los últimos datos oficiales, viene de Xinjiang. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que la población xinjianesa migró por la pobreza, ¿no? Todos granjeros, nadie tiene estudios, ¿no? No vienen aquí a ser Masterchef, o sea, han venido a montar un restaurante porque es el modelo de negocio que se exportó de Norteamérica. Dice, bueno, y luego el tema del idioma, ¿hay clases de español para extranjeros por doquier? No lo hay, ¿no? Entonces tú te estás viendo en ese momento, ¿no? Ahora, cuando vas a los bazares, pues vienes de una sociedad que no son los ejecutivos que vienen de Huawei a trabajar. Entonces, que la comunidad china nos entrega, no lo sé, es un gran estereotipo que tenemos que preguntar de dónde son las personas chinas que vienen, qué clase social tienen, han estudiado, disponen de medios o no para aprender para aprender la cultura receptora, porque aquí tampoco, o sea, es que literalmente hay mucha deslomación trabajando. O sea, mi madre decía que 30 años sin vacaciones. Entonces, claro, teniendo en cuenta ese contexto, ¿qué pensamos de esta comunidad? ¿No? De la comunidad que viene a trabajar. ¿Qué pensamos ahora de los ejecutivos, de los estudiantes internacionales? O sea, es que es tan diverso ahora, pero permea el estereotipo de homogeneidad. Los chinos son una masa homogénea, o sea, y entonces no es verdad. Entonces, pues bueno, esta es la respuesta larga de... Lo que pasa es que yo no me refiero tanto a la falta de integración por un problema social, por lo que tú dices, que trabajan mucho, que... Pero sigues hablando de integración. A mí esa palabra no me gusta porque está subeditada. Yo estoy por debajo de ti y me tengo que integrar, es convivencia. No, o sea, pero tenemos es que convivir. yo creo que, que no hay que darle un matiz peyorativo a la palabra integrarse. No, cuando una cosa... Vale, pues entonces te voy a rebatir hablando del ensayo que el justo está aquí afuera, ¿no? Entonces, el sociólogo emérito Rinus Penix dice, aquí hablamos de integración, pero nadie dice qué es la integración. Es decir, integración es aculturación, es dejar de lado cultura de origen para performar la cultura receptora, o son políticas de larga duración que en cuanto cambia el gobierno cambia lo que significa integración. O sea, la gente habla de integración, pero nadie sabe eso qué es, porque yo creo que retener tu cultura de origen no afecta en nada en la convivencia. Entonces, ¿por qué hablamos en esos términos que, aunque no sean peyorativos, indica una
O sea, un poder. No, yo lo interpreto como convivencia, o sea, como que estás metida en un entorno mayor que el tuyo que te traes y entonces pues tiene que haber una permeabilidad. Eso es lo que significa convivir. Integración. No quiere decir que dejes tus valores y tengas que adaptarte a los otros. Pero lo que yo te quería preguntar no es que por qué no se integran y que si ellos quieren seguir en su vida y en su familia y su rollo. No, lo que quiero decir es que la forma de pensar, que no sé si es verdad o no, por eso te lo pregunto porque tú lo sabes, pues que los chinos, pues que tienen una forma de pensar mediante ideas o que no siguen tanto, no lo sé, es una forma distinta. Pues yo creo que por eso son superiores en muchas cosas. No, me refiero a que entiéndeme, o sea, en esos términos pensar se me hace, o sea, pensar así se hace un poco limitante, en el sentido que tú no piensas igual que tu vecina. Lo que pasa es que cuando una gran masa de personas, por ejemplo España, hay una idiosincrasia que se ha aceptado como normativa, pues dice, vale, pues esto es lo normal aquí. Y en China se pensará de esta forma que es lo normal allí, por eso hay choques culturales. Ya, pero yo no me refiero a eso, me refiero a la forma de estructurar el pensamiento. El pensamiento y el lenguaje están muy relacionados. Y el lenguaje chino, que es por ideogramas, por no sé qué, porque no lo conozco, no tiene nada que ver con la forma de pensar occidental o yo qué sé cómo llamarla. Pues si te refieres al lenguaje, yo creo que deberías preguntarle a una neurocientífica o un neurocientífico que sé puramente en el lenguaje, no sé cómo un idioma chino puede articular diferente tu cerebro. O sea, sí, el pensamiento y el lenguaje están relacionados. No, sí. O sea, si se preguntas puramente por el lenguaje, es una respuesta que yo no te puedo dar, que creo que tendrías que hablar con una científica. Yo te puedo hablar de las diferencias culturales, ¿no? Y de cómo se articula esos choques culturales. Pero eso está fuera de mi competencia, el lenguaje puro. Gracias. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarte si en alguno de tus procesos alguna vez te has planteado, o sea, alguna de tus etapas, alguna vez te has planteado vivir en China y conectar de otra forma en tus raíces, y sí, porque entiendo que has ido de visita, ¿no? Y si cuando has estado de visita en China, ¿cuál ha sido tu experiencia como china española, ¿no? Que ha vivido y ha crecido en España y luego llegas a China, ¿no? Y imagino que la primera impresión es China, pero luego te escuchan con acento, lo que sea, que es lo que me pasa a mí, que en España no soy española y en China no soy china. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en China? Bueno, a mí me encantaría irme allí. O sea, me encantaría irme una temporada más larga y no hace falta que abra la boca. O sea, el lenguaje corporal ya ves que he sido educada en otros sitios. O sea, de verdad que no hace falta. Entonces, lo que he encontrado de nuevo en ciertos sitios, como por ejemplo mi pueblo, donde la señalética del museo está en español, inglés y mandarín, o sea, en Chintien está así, me he encontrado chinos de todo el mundo. Que eso es lo que digo, wow, esto es muy guay, ¿no? Que de repente, no sé, nos hemos encontrado aquí y he empezado a conocer gente así. Me encantaría ampliar eso. ¿No? Eso también me lo dijo Paloma Chen, que se había ido también a estudiar un año en Shanghái, ella es poeta, os recomiendo muchísimo lo que hace. Y o sea, ella no acabó siendo amiga de las personas solo chinas, quiero decir, no multiculturales, sino que se encontró a personas chinas de todo el mundo, y china canadiense, china venezolana, chino no sé qué, luego se liaron entre ellos y luego no sé cuánto. O sea, que fue muy guay porque creo que es en esa mezcla donde nos encontramos, ¿no? Y donde nos encontramos aparte de todo lo que recibimos en el país donde hemos nacido, en el país de nuestros ancestros. Y a mí me encantaría, lo que pasa es que, claro, como burocráticamente desde un lado o de otro, luego ya entras en la burocracia del país y necesita visados y necesita tal y cual, pero es muy guay. O sea, para mí, también creo que depende de la edad y depende de lo que busques. Porque para mí ha empezado a ser muy guay cuando yo ya sé quién soy. Cuando no, China no me daba ninguna respuesta. Eso no se puede. No. Perdona. Creo que fue cuando vino Paloma que nos contó que hay una edad, que es a los 18 años creo, que tienes que decidir. Y su hermano decidió ser chino, bueno, tener la nacionalidad china, y ella
decidió ser española, con lo cual tenía sus ventajas y sus inconvenientes burocráticamente, pero no mentalmente, porque es lo que entrar en China era más fácil con pasaporte chino, pero en cambio tenía otros problemas, ¿eh? Entonces lo contó Paloma. Curiosidad porque yo a mí a los 18 me dieron a elegir, me dijeron si era alemana o era española. Es que con la Unión Europea no puedes, porque no puedes votar 2 veces en la europea, me acaban de decir, ¿no? Pero esto legislativamente quien tiene el poder es el país, es decir, que haya tratados entre esos 2 países, pero con Europa no se puede, me han dicho. ¿Tú qué nacionalidad tienes? ¿Y eso qué importa? ¿Me vais a deportar? No sé, para yo saber, ¿no? No, tengo nacionalidad española, ¿no? Por eso digo, pero... No, y otra cosa curiosa, y si queréis ya lo vamos dejando, es que tus padres sí que han decidido quedarse. Eso es otra decisión, ¿no? ¿Me quedo o me vuelvo a mi pueblo, a mi ciudad? Sí, pero es que eso, yo creo que esto se entiende muy bien. La ciudad de la que te vas nunca es la ciudad a la que vuelve. Entonces puedes tú romantizar la vuelta, pero luego cuando vuelves de viaje dices, ¿y este sitio dónde es? Pero ellos han decidido quedarse en Estepona, ¿no? Sí, sí, sí. Y hacer un huertecito. Ese día me lo has dado tú. Yo voy a ver si puede ser, ¿sabes? Porque... Que me ha dicho que su padre se aburre y digo, pues que se apunta a un huerto. Y como le gusta mucho, o que se venga aquí y nos ayude a recoger la aceituna. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias por venir. Gracias, ¿eh? Y nos vemos a la próxima. Ahora puedes firmar algún libro o los que quieras, ¿eh? Que están fuera para la venta. Sí, sí, sí.